Hola chicos, buenos días. Hola a todos los que ya están ingresando. Que Dios nos los bendiga. Hola Diego, buenos días. Buenos días Alexandra, que Dios la bendiga. Vaya, vamos a esperar que la mayoría ingrese. Buenos días Victoria, buenos días Ever. Vaya chicos, tenemos ya 15 participantes. Vamos a iniciar. Sean todos bienvenidos. Es la clase de repaso de la asignatura de ciencias. Así es que esto va a ser de mucha utilidad para poder hacer su prueba el día de ahora, ¿verdad? Entonces, solo quisiera que los que ya están ahí conectados puedan decirme si ya pueden ver la pantalla compartida. Ya estoy compartiendo la pantalla en este momento. Vaya, vamos entonces a iniciar. Eh, Vamos a trabajar los temas que están desde las semanas, 4 semanas que hemos estado trabajando hasta la semana 12, semana 9, 10, 11 y 12. Entonces son temas de esa semana los que vienen en el examen, ¿verdad? Así es que yo voy a estar explicando nuevamente. Igual si surgen dudas, ¿verdad? En cuanto a lo que estoy explicando, usted no dude en hacérmelo a través del
de mensaje, ¿verdad? La parte de mensajería. Tomamos en cuenta que para trabajar lo que es los temas anteriores, voy a ir relacionándolos, ¿verdad? Para que usted los comprenda. Pero si en esa relación que estoy haciendo usted algo no está entendiendo, me lo hace saber. Vamos a iniciar entonces. Antes que nada vamos a colocar una reflexión, ¿verdad? Esta reflexión es importante de que como futuros profesionales la tengamos presente. Solo pedirles ahí que tengamos los micrófonos silenciados, ¿verdad? Porque en este momento no me permite silenciar acá. Como les decía, la honestidad es el primer capítulo en el libro de la sabiduría. Eso lo escribió alguien, ¿verdad? Quizás pensando en que, bueno chicos, perdonen que se acaba de un problema de conexión en este momento, pero ya estoy nuevamente. Voy a volver a compartir la pantalla. Vaya, a ver si esperemos de que no haya ninguna interferencia. Vaya, decíamos la reflexión que es importante de que la tomemos en cuenta. Y vamos ahora a lo que son los temas que nos corresponden para este repaso. Son 4 temas que hemos estado trabajando. Entre esos temas aparece pues la relatividad del movimiento, aparecen las leyes de Newton que lo hicimos en 2 partes y aparece trabajo y potencia. En las leyes de Newton vamos a tomar en cuenta que en ese tema hemos trabajado en la primera parte la ley de la inercia y la ley de la fuerza. Y en la segunda parte trabajamos lo que eran las condiciones de equilibrio y la ley de acción y reacción. Entonces eso lo vamos a ir analizando. Todos esos temas que ya los hemos trabajado vamos a analizar. Primero vamos a tomar en cuenta la relatividad del movimiento. Para la relatividad del movimiento colocamos lo que eran los movimientos relativos y movimiento absoluto. Esto es de la presentación de esa clase, ¿verdad? Y decíamos que para poder analizar, ¿verdad? Si un objeto está en movimiento, es necesario tomar un punto de referencia. Por ejemplo, si yo quiero saber si un auto se está moviendo, voy a tomar algo de referencia para ver si eso es lo que se está... Cuando vamos en el auto nos damos cuenta de que se ve como que si los árboles se están moviendo, pero en realidad somos nosotros. Ese punto de referencia es, por ejemplo, llegar a un semáforo. Yo sé que ahí me voy a detener. Ese es el punto de referencia y sé que si me detengo en el semáforo, porque el auto está en reposo, ¿verdad? Luego va a empezar el movimiento. Decíamos algo en aquella ocasión de que es imposible decir que exista algo que no se encuentre en movimiento, porque a pesar de que la Tierra no sintamos que se está moviendo, siempre hay un movimiento de la Tierra y eso lo podemos observar tomando como referencia el Sol. Eso sería lo que vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Cuando ya
el sol se está ocultando, es porque ya la Tierra ha girado y por lo general decimos que son 24 horas los que dura un día y esa es la referencia que estamos tomando. Si yo quiero ver, por ejemplo, aquí donde estoy en este momento, están pasando en la carretera muchos autos. Si yo quisiera saber cuál sería mi punto de referencia o cómo podría hacer eso, pues como yo estoy sentado en este momento, yo solo observo que los autos están pasando, pero el que va en el auto puede ver que yo me estoy desplazando. Entonces, siempre es bueno tener en cuenta el plano cartesiano. Cuando un auto se mueve, nunca se mueve en el eje eh, vertical, ¿verdad? Siempre, si yo hago un plano cartesiano, siempre se va a mover en el eje horizontal. Eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Las leyes de Newton, yo aquí he puesto 3 leyes de Newton. La primera ley de Newton se llama la ley de la inercia. La segunda es la ley de la fuerza. Y la tercera es la ley de acción y reacción. Vamos a analizar la primera, que está en la primera parte de la clase, ¿verdad? Sabemos que en la ley de Newton, la primera, se compone de 2 partes. Hablábamos en aquella ocasión de que hay un objeto que puede estar en reposo total y ese objeto me va a indicar que está sin ninguna velocidad, su velocidad es 0, pero también tengo la otra parte donde hay un movimiento y en ese movimiento existe una velocidad constante y siempre va a generarse en línea recta. Entonces también a ese movimiento se le llama ley de la inercia. Por ejemplo, aquí les mencionaba lo del auto. Esto que está semejando, esta línea que está haciendo lo que es la referencia de la carretera, pues yo lo observo como el eje X, ¿verdad? El eje horizontal. Aquí tengo un semáforo, yo puedo saber que este auto se está desplazando y va hacia el semáforo o que se ha detenido porque el semáforo no está en verde. Entonces siempre va a haber lo que es un lugar de referencia para saber si un objeto se está moviendo o está en reposo. Entonces hay que tomar en cuenta la primera parte de la ley, que se refiere a los cuerpos en reposo, y la segunda parte, cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante. Esas dos cosas son muy importantes que usted las tome en cuenta, porque puede ser que en el examen le tenga que utilizar, ¿verdad? El análisis para saber qué tipo de ley es la que se está aplicando. Vale, entonces, eso sería más que todo con la primera ley. Luego tenemos lo que es la segunda ley. Se le llama segunda ley de Newton o también se conoce como ley de la fuerza. Newton descubrió la relación entre la masa, la fuerza y la aceleración. Y esa relación, pues, si a un cuerpo se le aplica una fuerza no equilibrada, este se va a acelerar en la misma dirección de la fuerza. Aquí yo les he colocado, por ejemplo, que toda fuerza ejercida sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración que experimenta. Entonces, la segunda ley sabemos que es una fórmula que es fuerza igual a masa por aceleración. La masa siempre va a ser la del cuerpo y la aceleración va a ser aquella que se le va a aplicar, ¿verdad? Y al multiplicar esas dos variables, voy a obtener la fuerza. Y la fuerza siempre va a ser en unidades de Newton. Entonces, si le da otras unidades, pues no serían Newton, ¿verdad? Por ejemplo, si la masa, ¿en qué unidades tiene que expresarse? Tiene que expresarse en kilogramos. Y la aceleración en metros sobre segundos cuadrados. Pero a veces en algunos problemas la masa está en gramos o la aceleración puede estar en centímetros sobre segundos cuadrados, cosa que en el examen no les puse nada de eso, ¿verdad? Solo les aclarando porque es parte del repaso. Siempre con la segunda parte de las leyes de Newton, trabajamos los que eran condiciones de equilibrio. Ahí hablábamos un poco acerca de las cuerdas
de tensión, ¿verdad? Sobre un objeto, donde se aplicaba lo que era la tensión igual al peso de ese objeto. Yo aquí he colocado dos imágenes que me van a servir para explicarles lo que es este tema, ¿verdad? Primero tengo lo que es un bloque que está en un plano inclinado. Siempre, si usted se fija, tenemos haciendo la referencia al plano cartesiano en los ejes coordenados. Pero cuando estamos en el plano cartesiano, vamos a tomar en cuenta algunas de las componentes que se están aplicando. Por ejemplo, si yo estoy trabajando lo que es el plano cartesiano y yo sé que este objeto se va desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda, pues existen signos que debo de respetar cuando tenga que aplicar, ¿verdad? Por ejemplo, yo les coloqué un teorema que se llamaba el teorema de Lamy. Ejercicios como esos no van a venir en el examen, así que no se preocupen, ¿verdad? Que van a tener que resolver algún ejercicio de esos. Solo viene más que todo teoría, pero sí hace referencia a algunos de los conceptos que voy a explicar en este momento. Vaya, por ejemplo, dice acá, eh, si yo tengo este bloque que tiene un peso, está en un plano inclinado, las dos fuerzas que están actuando sobre él en este momento, ¿cuáles serían? Si alguien me puede escribir en el chat, por favor. Vamos a ver. Si alguien me dice qué tipo de fuerzas se observa que se están aplicando ahí. Vamos a ver por acá, ya me cayó un mensaje. Muy bien, me están diciendo que es la gravedad y la fricción. Muy bien, Alexandra. Vale, ahora que ya tenemos esos dos conceptos que nos ha regalado Alexandra, eh, la fuerza, la gravedad, más que todo, tiene que ver con la fuerza normal. ¿Por qué con la fuerza normal? Porque sabemos que la fuerza normal es la masa de ese objeto por la gravedad. Entonces es la fuerza normal. Y la otra que me decían ahí es la fuerza de fricción, que es la que va a tener aquí. Va a haber un cierto rozamiento, ¿verdad? Entonces eso va a ser cuando tengamos un plano inclinado. Entonces tomémoslo mucho en cuenta. Cuando tengo un plano inclinado, lo que está actuando sobre esa superficie es la fuerza normal más la fuerza de fricción, ¿verdad? La que va a estar actuando en el caso de este plano inclinado. Aquí me escribía también Diego, normal, muy bien. Veamos el otro dibujo. Este ya no es un plano inclinado, esta es una mesa y sabemos que la mesa pues es un plano que se encuentra equilibrado hasta cierto punto. Y tengo también lo que es un bloque. En ese bloque voy a tener cuidado en observar qué fuerzas se están aplicando, ¿verdad? En este caso, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuáles de las leyes de Newton se están aplicando sobre esta mesa? Al bloque que está sobre la mesa. ¿Cuál de las leyes se estaría aplicando ahí? ¿Alguien me escribe, por favor? Su participación ahí. La fuerza normal. En el bloque, acá, es la que está indicándome la flechita hacia arriba, que igual es la que viene hacia abajo, ¿verdad? Pero lo está asemejando hacia arriba porque es lo que está soportando eh, la parte inclinada. Eso sería lo que es la fuerza normal, la que está ejerciendo la masa del objeto con la gravedad. Eso sería.
Muy bien, por acá ya me escriben en las participaciones que están haciendo que la ley que se puede observar acá en la mesa, que el bloque está sobre la mesa, me dicen que es la ley de la inercia. Ajá. ¿Qué otra ley podríamos? Esa es la primera ley de Newton, ¿verdad? ¿Qué otra ley más se puede aplicar aquí siempre en el ejercicio, en este dibujo de la mesa? Muy bien, la de acción y reacción. Sí, porque sabemos que el bloque está haciendo una acción sobre esa mesa, pero esa mesa para soportar ese peso también está haciendo una reacción, más que todo en las patas de la mesa, están viendo lo que es la reacción, que es un empuje para que el objeto no se vaya a caer al suelo, ¿verdad? Entonces tenemos la tercera ley de Newton. Pero si ya vimos acá que la fuerza normal, ¿cómo la calculaba? Calculaba como la masa del objeto por la gravedad. Entonces, en este bloque sería un ejemplo donde estamos aplicando las tres leyes de Newton. Estamos aplicando lo que decía Alexandra, la ley de la inercia, porque está en reposo, no se está moviendo, ¿verdad? Estamos aplicando la ley de acción y reacción, por lo que dice Catherine, y también Diego dice lo mismo. Y aparte de eso, también tenemos lo que es la fuerza normal, que tiene que ver con fuerza es masa por aceleración. En este caso, la aceleración es la fuerza de gravedad sobre el bloque. Entonces estamos aplicando las tres leyes de Newton en un ejemplo como el de la mesa, ¿verdad? Así cuando usted esté colocando un vaso sobre la mesa, acuérdese que están actuando en ese momento las tres leyes de Newton, ¿sí? Entonces vamos a ver si no hay ninguna pregunta más de las leyes acá, porque vamos a pasar a ver lo que es la tercera ley de Newton. Vale, aquí facilito, ¿verdad? Las leyes de Newton. Siempre en la parte 2, página 92-95. La tercera ley de Newton se llama ley de acción y reacción. Aquí les he colocado dos ejemplos, ¿verdad? Uno que está en los nombres en inglés y otros en español. Y ambos representan lo que es la tercera ley. Veamos, este es un globo. No sé cuántos de ustedes han jugado con un globo, de inflarlo y después soltarlo, ¿verdad? Y este se va. ¿Pero a qué se debe eso? Ah, el aire que sale es una acción. ¿Y la reacción cuál es? Ah, que el globo va a empezar a recorrer por el espacio, ¿verdad? Ya sea del cuarto donde estemos. Y cuando se le acabe lo que es la acción, o sea, el aire, este globo va a dejar de moverse. Entonces, el cohete igual, ¿verdad? La acción es el impulso o la propulsión que se le está generando y la reacción es que este va a empezar a avanzar. Entonces, tomemos en cuenta esto. Toda acción produce una reacción. Y eso no solamente en la parte de la física, sino también en la parte de nuestra vida cotidiana. A veces usted puede decir, yo no quiero estudiar para el examen. Esa es una acción que usted tomó, pero va a haber una reacción negativa a la hora de que usted rinda su examen, ¿verdad? Posiblemente su calificación no va a ser muy buena. Entonces esa acción tuvo una reacción y muchas veces así sucede en varias cosas de nuestra vida cotidiana. Entonces podemos relacionarlo también de esa manera para que nos acordemos, ¿verdad? Cuando estemos haciendo una prueba, ¿verdad? Toda acción produce una reacción. Otros ejemplos que podríamos tener acá de acción y reacción es una pared. Si yo agarro una pelota y la tiro contra la pared con mucha fuerza, esa pelota va a regresar a mí con la misma fuerza que fue lanzada. Esa acción que hice tuvo una reacción. Entonces, vamos a tomar mucho en cuenta eso. Entonces, eso sería en cuanto a las leyes de Newton, ¿verdad? Eh, no sé si hay alguna pregunta sobre la tercera ley. Aquí tengo una pregunta. Vale, y... muy bien, aquí me preguntan si la acción sea negativa puede terminar siendo positiva. En el caso de cuando estamos hablando de distancia, de fuerza,
casi siempre los resultados son positivos, aunque se vaya desplazando en un eje contrario, ¿verdad? Por ejemplo, si se va desplazando en el eje negativo, el menos solo me indica que va hacia la izquierda, pero la magnitud siempre va a ser una magnitud positiva. Entonces, eso sería la respuesta ahí para la que me hacía Marco, ¿verdad? Eh, siempre va a ser positiva en cuanto a las magnitudes o las unidades que vamos a obtener. Solamente el signo negativo solo me está indicando que para qué dirección se está o sentido se está moviendo la partícula o el objeto. Diego pregunta si la normal y la fricción y las otras se van a venir en el examen. Fíjese que todas las leyes de Newton vienen. Lo que mencioné anteriormente, las condiciones de equilibrio, cuando hablaba del teorema de Lamy, que era cuando teníamos cables que estaban sujetando un objeto, eso sí no va a venir en el examen, ¿verdad? De hacer un ejercicio como ese tipo. Solamente viene de condiciones de equilibrio, saber cuándo está en modo de fricción, cuando es la normal, por eso expliqué cuál es la normal, para que usted ahí la tuviera presente, ¿verdad? No sé si hay otra pregunta sobre este para pasar al siguiente tema. Vaya, vaya, avanzamos entonces. Vaya, luego lo que trabajamos en la clase pasada fue lo que era trabajo. Y hasta la tarea que ustedes mandaban se pedía, ¿verdad?, que colocáramos algunas situaciones en las cuales considerábamos que era hacer trabajo. Y pues yo leí ahí que a veces cuando uno llega cansado del colegio, porque mucho ha trabajado, o cuando ha estado en un deporte y lo han puesto a hacer ejercicio, usted dice, vengo cansado porque mucho trabajo hicimos ahora. Incluso cuando dejan muchas tareas, muchos trabajos nos están dejando ahora. Entonces, son términos que utilizamos para mencionar que es trabajo, ¿verdad? Eso es algo que se está desempeñando. Algunos trabajos sabemos que son remunerados, pero en el caso de física, sabemos que el trabajo se relaciona mucho con lo que es fuerza aplicada a una distancia. Eso es trabajo. Aquí tengo, por ejemplo, a este señor que se le quedó el carro, ¿verdad? Y está empujando. Entonces, eh, él está aplicando mucha fuerza ahí y está desplazando el vehículo. Cuando hacemos el desplazamiento, creo que en la clase pasada Alexandra me preguntaba algo de eso. Eh, ¿Será que puedo hacer trabajo si no desplazo algo? O sea, siempre que vaya a desplazar algo. Cuando vamos al súper a veces nos ha tocado agarrar una carretilla para llevar las cosas. Si la carretilla estuviera ahí sin moverse, no estamos aplicando trabajo. Pero cuando yo agarro la carretilla y empiezo a desplazar por los pasillos del supermercado, en ese momento estoy aplicando trabajo sobre esa carretilla, ¿verdad? Ahora, el trabajo tenía una relación, vimos incluso en el video que les puse. Por acá me hacían otra pregunta. Ah, que están manchando la pantalla, hijo. Por favor, no la manchen ahí, porque ahí me están poniendo que está. Lo que pusieron eso, bórrelo, por favor, para que no se nos vaya a hacer interferencia, ¿verdad? Cuanto al. Gracias. Gracias, Diego. Vale, entonces, en el caso decía, de el video que les puse, un video sugerido, aparecían dos animalitos platicando, ¿verdad? Eran dos caballitos. Y uno le decía al otro que no estaba trabajando al 100%. Y le decía que sí estaba trabajando porque también estaba cargando la paja de un lugar a otro. Pero ahí entra otro concepto importante y aquí mencionar que el trabajo solamente es cuando estoy aplicando una fuerza en una distancia determinada. Y aparecían las ecuaciones. Esto tómelo en cuenta porque lo van a aplicar en el examen. Ahí sí viene un ejercicio donde aplicamos lo que es estos conceptos, ¿verdad? Sobre fuerza, distancia, el trabajo y también el otro tema que es la potencia. La potencia aquí tiene relación con el trabajo. Dice, la potencia se define como la rapidez con que se realiza un trabajo. Hay bastantes de nosotros que somos así ágiles para hacer las cosas.
tal vez en la casa nos ponen a que, una tarea, ¿verdad? Vamos a lavar los platos, vamos a ordenar quizás en la sala, o vamos a trapear, pero muchas veces decimos, ya lo voy a hacer porque yo lo hago rápido. Esa es la palabra que utilizamos nosotros. Entonces hacemos un trabajo, pero lo ponemos rápido, usamos mucha potencia, ¿verdad? Y estamos resolviendo eso. Entonces, en este caso, el concepto tiene que ver que todos hacemos trabajos, solamente que unos somos un poco más lentos, otros somos más rápidos. Entonces, las unidades para la potencia son los vatios o los watts. Y el trabajo sabemos que es en unidades de joules y el tiempo en segundos. Si yo quiero saber cuál es la potencia, tengo que dividir el trabajo entre el tiempo. Y tomando en cuenta también algo importante de la lámina anterior, si yo quiero conocer trabajo, necesito conocer la fuerza y la distancia. Y si no conoce la fuerza, pues tendría que aplicar la fórmula de fuerza, que es la segunda ley de Newton, que puede aplicarla como masa por aceleración o masa por gravedad, y obtiene lo que es la fuerza. Entonces, ¿cuándo estamos aplicando la fuerza con gravedad? Cuando son objetos que están colgando, ¿verdad? O suspendidos en el aire. Eso es aplicando lo que es la gravedad. Entonces hay que tomar mucho en cuenta ejercicios como ese tipo. Entonces, no sé si hay preguntas sobre estos dos temas que fueron los últimos de la clase pasada para que ustedes puedan hacer sus consultas en este momento. Así que me indican a través de mensajes si hay dudas en cuanto a los dos temas. Y como les decía, solamente de este tema de trabajo y potencia viene un ejercicio, es el único. Por acá tengo ya. Vale, ok. ¿Alguien más si tiene dudas en algo? Si no, en la página 103 preguntan acá, ¿por qué el ejercicio es 0? Déjame verificar ese ejercicio, voy a ver el libro. En la 103. Aquí está. El número 27 no da 0, la respuesta es 160. Ese ejercicio, a varios les coloqué la observación de que ahí tenían, cuando me lo mandaron, habían colocado 0, a lo que ya estuve revisando. Y en el caso de, ¿por qué 160? Si usted mira el gráfico, tenemos que hacer lo que es la multiplicación, porque el trabajo es fuerza por distancia. Si el eje Y me está representando la fuerza en newton y el eje X me está representando la distancia en metros, si yo multiplico, porque hay pregunta, encuentra el trabajo de la fuerza constante para todo el recorrido mostrado. O sea que esos 20 van a ser constantes. Si usted multiplica 20 por 8, eso da 160. En el caso no tomamos en cuenta lo que es un ángulo, porque estamos hablando de una fuerza constante que se mantiene en una línea recta, en el eje horizontal. Solamente vamos a aplicar el ángulo cuando tengamos una inclinación. Por ejemplo, el caso del niño que iba jalando el carrito de juguete, con el hilo se formaba una inclinación que con el suelo se hacía un ángulo. Entonces, en esos casos sí vamos a tomar en cuenta lo del ángulo aplicándole coseno. Así sería, Alexander. No sé si hay algo más. Dice ahí, Diego me está preguntando también.
Dice Diego, pero si alguien quiere confirmar que algo se está moviendo. Ah, eso les decía, la relatividad del movimiento, ¿verdad? O en la primera ley de Newton. Si yo quiero saber que algo se está moviendo, tomo como referencia a algo. Por ejemplo, si estoy en plano cartesiano, por ejemplo, hace un rato les mencioné o les coloqué un carrito ahí. Si quiero saber si ese carro se está moviendo, ¿cuál sería mi referencia? Sería mi referencia el semáforo que he colocado y sería de referencia también el eje horizontal o el eje de las X. Pero el auto no se va a mover para arriba, ¿verdad? Entonces no, ahí descarto lo que es el eje en Y o el eje vertical. Solo sería el eje horizontal, Diego. Su trayectoria sería más que todo en el eje horizontal en el que le va a dar lo que es la trayectoria de un móvil, ¿verdad? En este caso, ya sea un carrito de juguete, un carro más grande, una carreta. Eso sería, para su trayectoria sería más que todo tomar en cuenta el eje de, de las, de las ordenadas, ¿verdad? Que es el eje de las X. Bueno, aún nos quedan todavía 2 minutos. Si hay todavía alguna consulta. Tengo 22 participantes acá. En el tiempo que queda, pues agradecerles a todos los que han estado mandando sus trabajos, aunque todavía no han mandado todas las calificaciones porque me ha tocado estar revisando por ahí. Espero este día podérselas estar mandando, ¿verdad? Porque es otra pregunta. Si va en un lugar inclinado, igual se toma el eje Y. Si queremos ver la trayectoria como es un plano inclinado, Rosita, lo que vamos a hacer es solamente, si nos piden, depende de lo que nos estén pidiendo, qué fuerzas están actuando, por ejemplo, o si nos piden la inclinada, sabemos que vamos a tener un plano, así como que les coloqué en el ejercicio ahí, en una imagen, siempre referencia a X y Y, ¿verdad? Aunque esté inclinado, tenemos que tomar en cuenta eso. Sí, ahí vamos a tomar en cuenta eso. Muy bien. Por acá Diego me hace otra pregunta. Entonces sería la trayectoria o la primera ley de Newton. Era referente a lo de saber si se movía algo, ¿verdad, Diego? Vaya. En este caso, podemos aplicar la ley de Newton, la primera ley, pero en la segunda parte, donde decimos que un objeto si se mantiene con velocidad constante, entonces sería la primera ley de Newton. Pero tenemos que tomar en cuenta eso. Si el enunciado del ejercicio nos dijera, eh, siguen en su velocidad constante y en línea recta, sería la primera ley de Newton. Si no, solamente sería la trayectoria, ¿verdad? Si no nos indica que es constante, solamente sería eso. Bien. Bueno, el tiempo ya se nos ha terminado. Eh, gracias, chicos, por su atención y de igual manera espero que en la prueba que van a hacer este día pues, puedan